Si te fijas bien, verás que en la esquina a su derecha hay un cuadrado oscuro. Es entonces cuando nos damos cuenta que el tablero está al revés. Hola, soy Susan Polgar. He ganado 4 campeonatos mundiales de ajedrez, así como 5 medallas de oro olímpicas, y también he roto la barrera del género en dicha disciplina. Y hoy vamos a ver algunos fragmentos de películas o series donde el ajedrez ha tenido un papel importante. En realidad, este juego al que están jugando en esta escena se basa en una partida real de la que participaron 2 campeones internacionales, que además son amigos míos, el ucraniano Vasily Ivanchuk y el estadounidense Patrick Wolf. Jugaron hasta ese punto en el año 1993. La ficción comienza en la película en una determinada posición y muestra unos pocos movimientos que tomaron una dirección diferente. El juego real terminó en un empate entre esos 2 campeones en, creo, 72 movimientos. El juego está en pausa, se llama partida aplazada. Incluso en aquellos días, esto le daba una ventaja injusta al equipo que tenía mejores entrenadores, amigos o ayudantes para hacer el análisis de esa partida aplazada. En la actualidad, esa opción ya no existe. En una partida real, los oponentes no se miran así tan fijamente a los ojos. Hasta cierto punto, sí se miran un poco, pero generalmente están más ocupados tratando de descubrir los mejores movimientos y cálculos. Algunos jugadores de ajedrez miran al techo, otros no, pero de cualquier manera, eso es más o menos lo que sucede cuando calculamos la variante. Vemos que las piezas se mueven. A pesar de que tenemos una cierta posición específica frente a nosotros, debes prever dónde estarán las piezas en 1, 2, 3, 5, 10, 20 movimientos. Es verdad que hay algunos contrincantes que eligen apartar la vista del tablero para mirar al techo o cualquier otro lugar que prefieran, pero casi siempre lo hacen en la misma posición en la que están físicamente frente al tablero de ajedrez. Ella sacrificó a la reina, lo cual es muy inusual porque es la pieza más valiosa del juego. Recuperó a su reina porque cuando el peón cruza todo el tablero, puede ascender a cualquier pieza, incluida la reina. Así que tiene una gran ventaja material en este punto del juego. En este punto, ella solo debería preocuparse si Borgó comenzara a dar jaques. Y bloqueó el jaque. El jaque mate es un ataque al rey. Y ahora la reina negra vuelve a atacar al rey blanco. Y ahora, finalmente, ha encontrado un cuadrado para su rey cuando ya no hay más jaques peligrosos. Y por lo tanto, la ventaja material de las blancas es abrumadora, y por eso creo que este es el final del juego. Fui pionera en el mundo del ajedrez, que era solo de hombres en ese momento, y no me trataron bien. En 1987, me invitaron a un gran torneo de élite en España, y uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento que, además, era uno de los participantes de la competencia, dijo: ¿qué están haciendo las mujeres en un torneo de élite tan prestigioso? No se las debería invitar. Y un contrincante de Estados Unidos que había sido campeón 6 veces contra el que jugué un año antes, simplemente tiró todas las piezas fuera del tablero de un golpe. Este que vemos aquí es un mundo un poco idealista, y no enseña la realidad, al menos no la de los 70, 80 o 90 cuando yo jugaba activamente, y creo que aún menos la de los 50 o 60, que es cuando transcurre esta serie. Aquí están haciendo movimientos iniciales razonables y normales, así que un buen jugador de reloj también podría hacerlo. 3 juegos es mucho para jugar con un reloj. Creo que están jugando 5 minutos, que es una partida relámpago tradicional. Son 5 minutos para jugar todo el juego sin reloj. De hecho, he jugado 326 juegos simultáneamente, lo que fue un récord en ese momento. Así que 3 no es tanto comparado con eso. Solo vemos la mitad del tablero como para saber si lo que está pasando es correcto. Pero en cuanto a los movimientos, son posiciones posibles y no hay nada que no esté permitido. Aquí,
Vemos que ella vuelca a los reyes de sus oponentes, y creo que también lo hace en otras ocasiones, pero eso no es algo que se haga comúnmente. Además, históricamente, volcar al rey solía simbolizar tu renuncia al juego. Definitivamente, doy el visto bueno a estas escenas. Realmente me gustó mucho la serie, porque ha logrado poner al ajedrez en boca de todos. Me gusta mucho esta escena, es una de mis favoritas. Creo que la posición se ve bien y se pueden ver claramente todas las piezas. Cuando tenía unos 11 o 12 años, recuerdo que estaba en Moscú y vi un torneo donde estaban moviendo esas grandes piezas en esos tableros de demostración grandes. Hoy en día podemos ver los juegos en vivo a través de internet, pero en el pasado era así. Había lo que se llama tableros de demostración, para mostrar los movimientos que se hacían en lugares donde había mucha audiencia. En esta escena que estamos viendo ahora mismo, sucede algo muy especial en el tablero con este último movimiento, donde un caballo captura a un alfil. Esta es una posición ganadora porque ahora el rey negro está en jaque, y los próximos movimientos que seguirán conducirán a una importante ganancia material para las blancas o a jaque mate. Una de las cosas que muchos jugadores principiantes o quienes no juegan ajedrez no entienden es por qué hay personas que renuncian antes de que llegue el jaque mate. Y al mismo tiempo, es muy normal que jugadores experimentados no sigan el juego hasta el final y lo den por terminado antes. Cuando ven que el jaque mate viene en 2, 3, 4 o 5 movimientos, o incluso más que eso, o pierden a su reina, que es una de las piezas más importantes, ya sabes. Es una manera de ofrecerle respeto al oponente, es darse cuenta de lo que viene. Aplaudir no es algo común en el mundo del ajedrez. Podría deberse a que el juego en sí era muy agradable desde el punto de vista estético, algo inusual, porque hiciste algo divertido o complicado, y eso es un poco lo que pasó aquí. Así que lo disfrutaron como si fuese arte o una actuación. En cuanto al ajedrez, fue una de las mejores escenas. Le doy un 10. Esos son movimientos iniciales muy comunes. Y este de aquí se llama defensa escandinava. Pero luego creo que en esta escena estaban más enfocados en cómo se ven las piezas cuando son capturadas y eliminadas. Los primeros 3 movimientos que hicieron sobre el tablero son muy claros y realistas. Pero al no mostrar el tablero completo, es muy difícil poder saber qué sucederá después de eso. Sin duda alguna, Toby es un muy gran actor, pero el simple hecho de que sea mucho más pequeño que su oponente aquí, el campeón ruso Spassky, no es verídico. El verdadero Bobby Fischer, que fue amigo mío y a quien conocía bien, era un tipo muy alto, grande y sus manos eran realmente enormes. Dice que Fischer abandonó su movimiento favorito, la defensa siciliana, pero esa no es decisión de quien juega con las piezas blancas. Quiero decir, Bobby Fischer solía ser conocido por comenzar casi todas sus partidas con su peón de rey hasta el E4, y movía el peón 2 casillas hacia arriba frente a su rey. Eso facilita la siciliana. Pero la siciliana es una elección de aquel que tiene las piezas negras, no las blancas. Entonces, la manera en que esto se ha dicho, es decir, él abandonó la siciliana, es un poco inexacto. Abandonó el permitir que el oponente hiciera la siciliana, pero no abandonó la jugada en sí. Se sabe que Bobby jugaba como un jugador E4, lo que significa comenzar el juego moviendo el peón hacia arriba frente a su rey. Y en el juego que se muestra en este segmento, así como en el juego 6 real del partido, Fischer comenzó con un C4, moviendo el peón frente a su alfil del lado de la reina. Esa fue la primera vez que hizo eso. Y eso es realmente importante, porque el elemento sorpresa es fundamental en el ajedrez. Y eso es exactamente lo que buscaba hacer en este juego. De hecho,
Yo misma aprendí eso de aquel juego. Y cuando jugué mi campeonato mundial contra el campeón chino Xi Jun, también hice un truco parecido a ese, ya que se sabía que yo solía comenzar con un D4, con el peón frente a mi reina, y eso me ayudó a ganar mi cuarto y último campeonato del mundo. Pero esa vez, elegí comenzar con un movimiento diferente, y por eso moví el peón frente a mi rey. Es realmente muy raro que alguien sonría y sea tan amable, pero conozco a Boris Spassky, ha sido amigo mío durante muchos años. Y de hecho, eso fue lo que hizo en el campeonato de la vida real. Pero, una vez más, es muy poco común. Por lo general, las personas están más cerca de llorar y contener las lágrimas que de sonreír. This is the final round of our Rabusheni National Chess Championship. Fiona Mutesi and Christine Namaganda are tied for first position in the women's category. They will now play the final deciding game. Todo es correcto. Vemos los primeros movimientos. Casualmente, ese es un gambito de dama, donde las piezas negras tienen la opción de aceptar el gambito. Eso significaría capturar al peón en C4 o jugar el declinado. Ves el enfoque y la concentración de las jugadoras, sobre todo de Fiona, quien es una persona de la vida real. Se supone que no debes hablar en voz alta y perturbar la concentración de los jugadores. Bueno, de vez en cuando sí sucede, pero es bastante inusual. Y por lo general, se invita a esa persona a retirarse de inmediato. Quiero decir, se ha dado alguna situación extrema en la que alguien se ha sentido muy mal o incluso ha muerto durante un torneo de ajedrez, y por eso la gente ha hablado. Pero más allá de eso, no es normal que la gente hable. Pude calcular las posiciones exactas y cuál era la situación de juego en esta escena. Así que, definitivamente, le otorgaré una calificación muy alta por el conocimiento técnico de los directores y asesores, porque creo que hicieron un muy buen trabajo al mostrar de manera muy auténtica las posiciones reales. Aquí, el peón llegó hasta el otro extremo y las jugadoras hacen un movimiento, presionan el reloj y escriben el movimiento, lo cual también es correcto. Definitivamente le daría a este segmento un 10. No es tan fácil diferenciar las piezas cuando podemos ver el tablero a través de ellas, cuáles son blancas y cuáles negras, aunque hay que reconocer que se ven muy bien. Aquí pueden insultarse o intentar poner nervioso al contrincante, lo que obviamente es normal en partidas casuales o en el ajedrez de cafetería o en los parques, pero esto no forma parte del mundo del ajedrez de competición. En algún momento nos tocará jugar contra alguien que no nos agrada o a quien no le agradamos, así es la vida, y sí, a veces te ponen o intentan poner nervioso. Por ejemplo, tratan de sacarte de tu eje mirándote fijamente, golpeando una pieza, haciendo una jugada con un movimiento muy fuerte o algo así. Los que hacen estas cosas carecen de ética deportiva. El aspecto psicológico puede ser muy importante y se origina al inicio del juego, ya que en ese momento las opciones de apertura son muchas y cada participante tiene sus preferencias a la hora de comenzar a jugar la partida. Se siente como si una pequeña guerra psicológica estuviera en curso desde el primer movimiento, y surgen preguntas como la preparación de qué jugador se verá plasmada en el tablero. ¿Quién se interpondrá en la preparación de quién? Digamos que ambos se prepararon para lo mismo, pero ¿quién logró llegar más lejos? Así que será un juego psicológico realmente interesante desde el principio. Digamos que después de superar todo eso, nadie obtuvo una ventaja significativa. Más adelante, el juego se trata de cómo te sientes con respecto a tu posición en cualquiera de estas películas y segmentos, intencionalmente o no. No muestran suficientes movimientos de ajedrez, a diferencia de Gambito de Dama. Claramente, algo anda mal. Si acercas la imagen, puedes ver que en la esquina derecha de Phoebe hay un cuadrado oscuro. Entonces,
Es ahí cuando nos damos cuenta que el tablero está al revés, lo cual es un error muy típico, por cierto. Hay muchos comerciales y escenas de películas en los que no se le presta atención a ese detalle. Además, las piezas están bastante desordenadas en el tablero, así que su calificación es baja en cuanto a la parte técnica del ajedrez.